Hola familia, amigos, qué gusto saludarles desde este medio. Esperamos mi esposa Pili y yo hayan tenido una muy buena semana. Como siempre, si están a la espera de una respuesta de nuestro Dios, no desmayen, continúen orando, clamando a Él y esperando en su buena voluntad. En las últimas 3 semanas compartí con ustedes las enseñanzas Un hombre conforme al corazón de Dios, un creyente bien plantado y una fe centrada en Dios. A propósito, si no has escuchado las enseñanzas, te invito para que ingreses al canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Allí las encontrarás, las puedes escuchar y por favor, compártelas con tus conocidos. Hoy, después de estas 3 enseñanzas, quisiera abordar un tema que es muy importante, como todos los que están en las Escrituras. Pero antes de hablar del tema y de estudiar acerca de él, quiero invitarte para que ores conmigo y le pidamos a nuestro Dios con devoción que nos enseñe y que no haya ningún tipo de obstáculo que nos distraiga de este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos concedes, por la semana que finalizó. Gracias porque día a día hemos experimentado tu cuidado. Gracias por ser nuestra fuerza en la debilidad, por darnos la sabiduría en la toma de decisiones. Y muy especialmente gracias porque nos sustentas con tu palabra de vida a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a permanecer firmes y constantes en un mundo tan cambiante y que cada vez te saca más de su entorno. Que nosotros podamos perseverar en lo que hemos venido aprendiendo a través del tiempo, aguardando la manifestación gloriosa de tu venida. Dios mío, te rogamos para que este medio funcione bien, que no tengamos ningún tipo de dificultad técnica y que podamos juntos guardar, atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, como estaba diciendo, deseo comenzar una serie de enseñanzas acerca de la familia, una institución por demás que ha perdido el valor que Dios desde su palabra ha enseñado. Quisiera, a manera de introducción, leer un artículo de la revista Derecho del Estado, datado o fechado de enero del año 2023. Es un concepto de familia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de nuestro país. Voy a leerlo de manera textual, tan solo como introducción. Este texto pretende analizar el rediseño del concepto de familia desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de la Constitución Política de 1991 y su impacto en las políticas públicas en esta materia. Lo anterior en un escenario que supone la pluralidad étnica y cultural reconocida en el texto constitucional, que ha generado retos respecto de varias instituciones, entre ellas la familia, así como propiciado un debate entre las posiciones tradicionales y nuevas visiones que pretenden la superación conceptual y práctica de aquellas. Este nuevo escenario generó un fuerte rechazo por parte de la población que, con una postura conservadora, dicen ellos, forjada sobre la base de la hegemonía de la Iglesia y sus tradiciones, se resiste a concebir el fenómeno familiar por fuera de estructuras e interpretaciones rígidas. ¿Qué les parece esto? Desde luego están hablando los doctos de las altas cortes, donde habla del diseño de la familia como algo rígido y que debe realmente concebirse desde otras dimensiones de pensamiento. Habría sido fácil, ¿saben?, para el rey David sacar una conclusión muy parecida si viviera en este tiempo. Pero el mensaje que David entrega a su hijo Salomón en el pasaje que examinaremos en breve es otro.
merece la pena tener un proyecto de vida que cumpla con el diseño y el propósito de Dios. Como todos sabemos, de acuerdo al registro bíblico, David había sido un pastor de ovejas, un guerrero, rey y padre de familia. David había obtenido grandes victorias en campañas militares y luego se había visto obligado a huir de su propio hijo Absalón. David se comprometió con muchas mujeres y perdió a todas esas mujeres. David triunfó en la vida pública, pero fracasó en su vida privada. Y todo esto le llevó a meditar profundamente acerca de los caminos adecuados que debemos elegir para darle un sentido a la vida y cumplir el propósito que Dios le ha dado al ser humano. David entonces escribe el Salmo 127 para su hijo Salomón. Ese salmo fue escrito, dedicado o dirigido a su hijo Salomón. Vamos a examinar 2 versículos de ese Salmo 127 y voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Salmo 127, versículos 1 y 2, en la traducción en lenguaje actual. Dice David a su hijo Salomón: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, ¿qué dice ahí? Le da un sueño tranquilo. Quiero comenzar entonces esta serie de enseñanzas a partir de hoy con un título global que he llamado La familia, un proyecto vital. Hoy quiero hablar de 3 aspectos de este proyecto vital. En primer lugar, desde luego, es vital porque nació en el corazón de Dios. La familia es un proyecto vital porque nació en el corazón de Dios. Como le estaba diciendo hace unos minutos, David estaba llegando al final de su vida. Está reflexionando sobre todo su trasegar en este mundo, sobre cómo fue su infancia y su juventud en la casa de Isaí, su padre, cuidando los rebaños mientras sus hermanos probablemente se dedicaban a trabajos mayores. ¿Se acuerda de la visita que hiciera el profeta Samuel, enviado por Dios para ungir al que será el futuro rey de Israel? También recuerda el combate contra el gigante Goliat y del tiempo de servicio que estuvo en la corte del rey Saúl, bajo la envidia y los celos que este rey tenía por el joven David. Repasa entonces en su mente los duros años de continuas huidas en el desierto y de cómo el Señor en cada momento suplió cada una de sus necesidades. También recuerda cómo ascendió al trono, comenzó a gobernar en Israel y después la muerte de Saúl y cómo Dios le dio victoria sobre sus enemigos. En un tiempo David tenía un deseo que le hacía latir su corazón. Su mayor deseo era levantar un templo para el Señor, una casa para el Señor, para sustituir ese tabernáculo movible, ese tabernáculo que desde que fue construido en el tiempo de Moisés era erigido como una forma de albergar la presencia de Dios y donde Dios ciertamente mostraba que siempre estaba con ellos y que nunca les iba a abandonar. Para David, ese tabernáculo movible ya había cumplido su función. Ahora, David pensaba que debía existir un lugar estable, un lugar permanente donde todo el pueblo y él personalmente pudiera acceder al Señor. Sería ese lugar donde el Señor se manifestaría. Pero miren lo que Dios le dice a David frente a este deseo de corazón que tenía de construir una casa para él, un templo para él. Vamos al libro de Samuel, segunda carta de Samuel o segunda de Samuel, y vamos a leerlo en el capítulo 7, por favor.
Este texto lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, NBI. Segunda de Samuel, capítulo 7, los versículos 8 al 11. Dile a mi siervo David, le está hablando Dios al profeta Natán, al profeta Natán. Dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Mira el versículo 11 con detenimiento, ojalá lo puedas subrayar en tu Biblia. Desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel, estoy leyendo mal. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Como les acabo de decir, leí el texto en la Nueva Versión Internacional. Este texto de 2 de Samuel 7, del 8 al 11. En esta afirmación, seré yo quien te construya una casa. Miremos algo con atención. Podemos hallar un juego de palabras donde la estructura y la familia se intercambian. Le dice el Señor a David por medio de Natán: no me edificarás casa. Se refiere a la estructura, un templo o un edificio. La promesa que hace Dios es: yo te edificaré casa. Se refiere a la familia. ¿Qué le estaba diciendo aquí Dios a David? De tu linaje, de tu descendencia, vendrá un descendiente que reinará sobre la tierra. Será el ungido. En el caso del templo, el sueño de David, el Señor le dice que no le va a permitir construir un templo. Que nos enseña esto a nosotros. Sin la aprobación y la ayuda del Señor, ningún proyecto que tengamos saldrá adelante. Pero en cambio, respecto a su linaje, el Señor le dice que sí. La unión de David con Betsabé, como ustedes recordarán, cuando pecó, había dado un fruto desagradable que no fue grato ante los ojos de Dios. Pero el Señor le confirma que le dará un hijo, que es Salomón, cuyo nombre significa amado de Jehová. Con este cambio de nombre, como dice 2 de Samuel 12, 24 y 25, para que lo apunten ahí en sus notas, David capta el mensaje de Dios. El linaje prometido no llegará por nadie diferente a Salomón. David escribe entonces este salmo para Salomón, llevándolo a meditar sobre lo más importante, que hay un propósito de Dios. David llegó a entender en su vejez que su propósito era mucho mayor que reinar sobre Israel y ser un rey reconocido en tantas victorias. David sería reconocido por ser un hombre que entregaría su legado a su hijo Salomón, sobre todo el legado no de un reino, repito, sino de instrucciones y enseñanzas que perdurarían y que Salomón también haría replicar o enseñar a sus descendientes. Ese es el principal propósito, querido amigo y amiga, para los que tenemos una familia: dejar un legado. ¿Saben? Muchas veces pensamos que el mayor legado que debemos dejar debe ser cuestiones tangibles, económicas, físicas. Y lo he dicho en repetidas ocasiones, no pienso que eso esté mal. Pero lo que nosotros debemos dejar en nuestros hijos, como David lo estaba dejando en Salomón, son principios y valores que fundamenten su vida
sobre los cuales ellos establezcan su existencia, asimismo su proyecto de vida cuando contraigan matrimonio, cuando se unan con la mujer o el hombre según corresponda, que Dios les indique y asimismo hacer que esto trascienda. Ese es el propósito principal de Dios para nosotros. Recordamos entonces desde Génesis que cuando Dios bendijo la unión de Adán y de Eva, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, tengan muchos hijos, poblen la tierra y sean fecundos. Dios no ha cambiado. El propósito de Dios sigue siendo exactamente el mismo y por eso David toma tiempo para enseñarle a su hijo que ese era el propósito de Dios. Todos nosotros vinimos a este mundo con un propósito y es mucho mayor que solamente trabajar, tratar de mantenernos al día con nuestras deudas, comprar enseres y muebles, tener cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, como lo veremos un poco más adelante, hemos sido llamados a que la palabra de Dios sea vivida por nosotros y posteriormente entregada a nuestros hijos. Este es el enfoque de este Salmo 127 que comencé leyendo. David entendió entonces que Dios tenía un propósito en su vida personal para luego tener un propósito en su vida familiar. Repito, más allá de como rey de Israel, sí, como el padre de Salomón, que vendría a ser. Dice David en el Salmo 138:8, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. Salmo 138, verso 8. Y recuerdan las palabras de David cuando escribió el Salmo 139 en los versos 15 y 16. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Salmo 139, versos 15 y 16. Así de que notamos en estos dos pasajes del Salmo 138:8 y del Salmo 139:15 y 16 que David entendía que Dios tenía para él un propósito en la persona, valga la redundancia, de David. En la cita del Salmo 139 figura una palabra en el texto hebreo que no aparece en la mayoría de versiones en español. Dice los días. A manera de paráfrasis está diciendo, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas y los días que luego fueron formados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios prepara de antemano. Escúchame bien, eso es muy importante. No solamente el código genético de cada persona, sino también la sucesión de eventos que marcarán su existencia en esta tierra. ¿No es maravilloso esto para ti? Esto es maravilloso. Dios tenía un plan. Lo tuvo desde antes de que tú y yo naciéramos. David lo entendió. En su vejez, pero lo entendió. Qué lindo es que nosotros podamos entender que Dios tiene un proyecto vital para nosotros. Los que estamos unidos en matrimonio, tenemos hijos. Tenemos claro eso. Y es lindo seguir construyendo sobre ese proyecto, como lo leímos al principio en el Salmo. Ahora, este proyecto vital que es la familia debe ser activado por Dios. Es el segundo aspecto de esta enseñanza. Debe ser activado por el mismo Dios. Entonces ya vimos, nació en el corazón de Dios. En segundo lugar, debe ser activado por Dios. El salmista afirmó, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Noten aquí dos verbos, edificar y guardar. Dice en la versión 60. Nos hablan de la necesidad de protección. ¿Saben? El mundo material, el mundo como está a esas alturas de nuestro tiempo, en esta época posmoderna, cada vez hace más difícil la construcción de familias
de acuerdo al marco y el propósito de Dios. Al igual que la tierra sufrió las consecuencias del pecado, produciendo espinos y cardos, también para la familia hay grandes enemigos que lo acechan. Enemigos, lobos rapaces que están pendientes del rebaño para matar, robar y destruir lo que Dios quiere construir. Así es de que esto requiere de una exigente vigilancia y de atención. Llevar a cabo este proyecto vital requiere del máximo esfuerzo. Escúchenme bien, el Señor tiene que presidir esta actividad. Él nos da los dones, Él facilita las circunstancias, Él abre las puertas, nos da la fuerza y solamente de Él depende el resultado. Contar con el Señor en cada actividad de la familia, de este proyecto, implica 5 cosas. Consultarle a Él cada decisión, por pequeña que ésta sea. Buscar siempre su luz, su dirección. Pedir con claridad los pasos a seguir. Clamar por sabiduría. Y en quinto lugar, llevarle todas las cargas o las situaciones de oposición en oración, porque siempre habrá obstáculos en el camino. Contar con el Señor supone también escoger lo que solamente a Él le agrada y tomar las decisiones, escúchame por favor, en armonía con su voluntad que está expresada en su palabra. Por eso fue que Salomón entendió la lección dada por su padre y escribió en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Recordémoslo por favor, Proverbios 3, versículos 5 y 6, lo siguiente: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo, dice este pasaje. No es en nuestra habilidad, dice aquí, no en lo mucho que sepamos, sino tomar en cuenta a Dios en todas nuestras acciones o decisiones. ¿Cómo nos va a ayudar si no lo tomamos en cuenta? ¿Verdad? Es ilógico pedir ayuda a Dios después de que hemos tomado decisiones. A veces solemos actuar de esa manera, ¿verdad? Tomamos decisiones precipitadas por la preocupación, por los rumores, por los comentarios de personas, lo digo con respeto, que no tienen sabiduría de Dios, y después decimos, ay Dios, ¿por qué no te consulté antes? Aquí entonces nos dice que para que ese proyecto tenga éxito y tenga frutos que permanezcan, debemos entonces contar 100% con Dios. Repito, en cualquier decisión, recordemos las palabras del apóstol Pablo, nosotros podemos plantar y regar, pero el que da crecimiento es nuestro Dios. Nos equivocamos si solo dependemos de nuestra inteligencia y nuestra capacidad, pero también nos equivocamos si nos quedamos tan solo orando y no hacemos nada. Debemos ser, como lo diría en el tercer aspecto, proactivos en esto. Mire lo que escribió también Salomón en Proverbios 21, en los versos 30 y 31. Este proverbio a mí me llama mucho la atención y procuro tenerlo muy en cuenta en mi diario vivir, en mi relación con Pili, y aunque mis hijos ya tienen sus hogares, cuando me piden consejo, por supuesto, Pili y yo nos basamos o les damos el consejo basados en la palabra de nuestro Dios. Proverbios 21, 30 y 31 dice, reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. ¡Wow! Nos pone en nuestro lugar, ¿no? Ni sabiduría, ni conocimiento, ni consejos. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios, ¿qué dice ahí? Es quien decide a quién darle la victoria. Así es de que, si es algo establecido por Dios, Él
lo hará, Él lo permitirá. ¿De acuerdo? Y el tercer aspecto de la familia como proyecto vital es que en este proyecto debemos ser proactivos. Debe contar con nuestra participación activa. Escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 2, verso 10, miren lo que dice. Efesios 2, 10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Miren lo que dice acá, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Se dan cuenta? Muchas veces citamos este versículo de carrera. Las obras que Dios había preparado desde antemano para que viviéramos en ellas. Pero ¿cuáles son esas obras? Obviamente nuestra relación con Él, lo acabo de decir. Nuestra dependencia de Él, nuestra confianza en Él, nuestro sometimiento de Él. Pero también el edificar nuestra casa bajo su guía y dirección. Cuando descubrimos esas obras que Dios tiene preparadas de antemano para andar en ellas, entonces contamos con Dios, consultamos con Dios y confiamos en Dios en cualquier cosa. El Salmo nos habla de edificar una casa. Se refiere a la misma casa que David tiene en mente cuando le dijo a Salomón que era su descendencia, su familia. Escúchame, Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu hogar y ha preparado estas buenas obras, estas buenas instrucciones para que tú tan solo las conozcas y vivas guiado por ellas. El plan es único porque es el plan de Dios. Dice en Proverbios 10:22, miren lo que dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la traducción en lenguaje actual, este versículo 22 de Proverbios 10 dice, la bendición de Dios es riqueza que viene ¿qué? Libre de preocupaciones. ¿Se dan cuenta? Solamente la bendición de Dios es la que nos libera de las preocupaciones, ¿verdad? Cuando nosotros consultamos con Dios, no hay error, porque es que Dios es perfecto. Por eso, como lo leímos hace un momento atrás, debemos fiarnos en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. David en el Salmo dice entonces también, hablando, ¿no?, de una casa, habla de la ciudad. Cuando dice, si el vigilante, si el centinela no guarda la ciudad, en vano entonces trabajan los vigilantes. Miren esta progresión que hace David. Primero habla de la familia, luego habla de la ciudad. ¿Saben por qué? Primero habla de unas pocas personas, luego habla de muchas personas. La razón es porque el círculo de influencia se amplía. Me gusta lo que dice Proverbios 11:30. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Proverbios 11:30 en la Reina Valera 60. El fruto del justo es ¿qué? Árbol de vida. Hermoso. Así como el árbol fue diseñado por Dios para dar frutos constantes, permanentes, ¿no? El árbol no solamente da fruto una vez, son decenas, centenas de frutos los que da cada árbol en los tiempos de cosecha, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del árbol de vida de nosotros, nuestros hijos? Ese es el fruto que ustedes y yo como padres debemos presentarle al Señor y de lo cual hablaré en unas próximas enseñanzas. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de presentar a nuestros hijos ante Dios como personas que fueron instruidas, lo hablaré más adelante. Este es un detalle que debe llamar poderosamente nuestra atención. La mejor arma para vencer en este mundo contrario a la familia son los hijos. ¿Pero qué clase de hijos? Los hijos que han sido engendrados y educados
que como dice David en ese Salmo 127, son como flechas que lanzamos, no sin dirección, sino señalando un blanco, una dirección. Eso es hermoso. Escúchenme, como hijos de Dios, nosotros no estamos llamados a escondernos en una especie de búnker pidiendo a Dios protección de todo el mal que hay alrededor, sino tomar la iniciativa para influir, para afectar, para cambiar este mundo, cambiarlo por Dios, cambiarlo para Dios, pero cambiarlo con Dios de nuestro lado. Los hijos son flechas que los padres disparan a un mundo en tinieblas. Escúchame, todos los oficios y profesiones tendrán sus resultados, pero lo que más cuenta es haber influido en esas personitas que se llaman nuestros hijos. La mayor influencia y el mayor fruto se produce invirtiendo tiempo y esfuerzo en la formación de esas personitas que más adelante serán hombres y mujeres que constituyan hogares que glorifiquen a Dios. ¿Por qué David hace énfasis en la familia y en las personas de la ciudad? Porque todo esto que tocamos, que palpamos y que vemos un día acabará. Pero recuerden, nosotros, aunque no somos eternos, somos inmortales y nuestros hijos también. ¿Saben a qué me refiero? Viviremos para siempre. Y eso es importante porque las bases que le demos a nuestros hijos son sobre las cuales construirán el resto de sus vidas. David quiere convencer a su heredero Salomón y a nosotros que merece la pena plantear ese proyecto de vida. No es suficiente con que vivamos de la mejor manera, con honestidad, con rectitud, no haciéndole mal a nadie. Recuerden, debemos dejar huellas, pero huellas que otros sigan. Y los primeros llamados a seguir esas huellas deben ser nuestros hijos. Es mucho mejor, dice David, asumir un punto sólido para una vida con propósito que vivir por vivir. Tú y yo como creyentes estamos llamados a edificar, a construir nuestra familia bajo la guía y la dirección de Dios. Recuerden, todo será inútil, todo esfuerzo será inútil si lo llevamos a cabo sin contar con la dirección de Dios. Si Dios no da su ayuda y su bendición, todo nuestro trabajo acabará en soledad y en oscuridad, en tristeza y lo que es peor, sin un fruto que permanezca. El hecho de edificar y de guardar nos recuerda la finalidad de ese proyecto vital. Se trata de la familia, se trata de la ciudad. Recordemos entonces que la familia es un proyecto vital que nació en el corazón de Dios, que debe ser activado por Dios mismo y en el cual tú y yo debemos ser proactivos. La familia cumple una función que nos invita a edificar bien y a guardar con ahínco, que es un refugio contra las tempestades de la vida, una escuela para formar, educando y corrigiendo a cada uno de sus miembros, pero a la vez es un granero donde suplimos todas las necesidades, principalmente las espirituales. La buena noticia es que si este proyecto vital se hace bajo la guía del Señor, habrá satisfacción en el alma y reposo en su tiempo, porque como lo leímos al principio, Dios a quien ama le dará su sueño. Ora conmigo y démosle gracias a Dios. Padre, gracias Dios por este precioso mensaje y por el diseño que has dado a la familia. Hoy nos has recordado que el proyecto vital para ti desde Génesis siempre ha sido la familia, Dios. Una institución que lamentablemente se ha venido a menos, que se ha desdibujado por la influencia del pensamiento materialista, hedonista y humanista. Pero Dios, ayúdanos a todos los que hemos creído en tu palabra a poder seguir construyendo familias sólidas, que glorifiquen tu nombre, que cumplan tu propósito, más allá de multiplicarnos,
y de llenar la tierra, sí que dejemos un legado de vida, de familias que transformen la sociedad, que impacten a este mundo hostil y que realmente sean luz, esas pequeñas luces que sí resplandecen en medio de tanta oscuridad que nos rodea. Te damos gracias por nuestra familia. Yo te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por la mujer que me diste, Señor. Gracias por ella. Gracias por los hijos que nos has dado, porque son como esas flechas que nos has permitido direccionar, Dios mío. Ayúdanos a seguir haciéndolo con esa pasión y sobre todo con esa sabiduría tuya. Y a aquellos que tienen hijos que están formando, Dios, ayúdales también para que esta serie de enseñanzas, como a mí y a mi esposa Pili, les ayuden a poder seguir construyendo hogares que glorifiquen tu nombre, Señor, y que honren a aquel que nos dio la vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, como cada domingo, esta enseñanza estará en el canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia, en unos minutos. Por favor, comparte esta enseñanza. Escúchala de nuevo, toma nota de los versículos. Es importante porque es el primer ministerio que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Nos vemos esta semana en los estudios de Conociendo a Dios. El miércoles quiero hacerte esa invitación. Si tú quieres ser parte del grupo de oración, los miércoles de 7 a 8 estamos orando unos por otros, por las familias, por nosotros mismos, por sabiduría y por otras razones o peticiones que necesitamos entregarle a nuestro Padre. Damos gracias a Dios por las personas que contribuyen con la expansión de esos mensajes, con la difusión, también por las ofrendas y donaciones que dan, porque de verdad que eso es muy útil, esas donaciones, desde luego para nuestra subsistencia y para que podamos seguir difundiendo la palabra de nuestro Dios. Sigamos orando para que Dios en el mes de marzo nos permita una reunión presencial para estar juntos adorando a Dios y seguir aprendiendo de su palabra. Pili y yo les enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Créanos que cada mañana están en nuestras oraciones y ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón. Apreciamos enormemente sus oraciones a nuestro favor. Hasta el próximo domingo, nos vemos esta semana en los estudios y en el grupo de oración. Un feliz día, disfruten de este resto de domingo con sus familias. Hasta pronto.